Cuando yo fui salvo, cuando adquirí la vida eterna para mi alma lograda por mi Señor Jesucristo hace más de 2000 años, lo que papá me hizo entender fue el hecho judicial de que como mi Salvador fue condenado, es un hecho judicial, mi Salvador ya fue condenado por mí, en vez de mí, fue condenado por mis pecados, por mi culpa, Él se dejó cargar mi culpa. Él murió como que yo estaba muriendo ahí. ¿Quién tenía que morir? Yo, pero yo no iba a resucitar. ¿Por qué? Porque me estaban enjuiciando legalmente. Entonces, ese entendimiento de que como Él lo hizo por mí, y Él venció al pecado por mí, y resucitó al tercer día, como mi Salvador fue condenado por mí, ya no existe la condena. Ya no. No existe condena porque ya mi Rey se encargó de pagar esa condena. Cuando yo entiendo eso, el Espíritu Santo, de mis espaldas, a mí, yo siento espiritualmente que se me va un yugo. Un yugo. Un yugo que me estaba asfixiando, al punto que hasta suspiré. O sea, a mí no se me va a olvidar cómo fue que yo entré. Y yo dije, consumado es. Sin pensar, así lo dije. Y dije, se acabó. Y dije, al fin. Como que al fin comprendí, al fin entré, al fin la interrogante fue respondida. Entonces yo comienzo a ser ministrado por la paz del Espíritu, que es la confirmación, ya uno descansa. Ya estás descansando de tus obras porque entendiste la gracia, entendiste qué significó que Jesucristo, hace 2000 años, muriera por ti. Entonces, entendí que la demanda exacta de Dios Padre para entregarle la vida eterna a cualquier ser humano que crea así, la demanda es comprender al 100% ese consumado es. Es algo que ya está consumado, así que lo que tiene que hacer el ser humano es entrar en ese consumado, porque ya pasó. Si ya pasó, el ser humano no tiene que hacer nada más que entrar en eso que ya pasó. Esa es la salvación y la vida eterna. En ese momento yo comprendo que lo que soy yo ya quedó anulado. Yo quedo anulado, todo esfuerzo mío, toda obra mía en lo que es mi eternidad, mi vida eterna, quedó anulado. Entendiendo, y eso no fue que se me fue que, entonces ya no tengo que hacer, ya no tengo que buscar el bien. No, eso siempre seguía ahí, pero entendí que mi caminar en la vida, la madurez, la sobriedad, buscar el bien, vigilar la ley moral, la ley eterna, ya eso ya no lo iba a poder vincular porque comprendí que el trabajo de mi Salvador fue consumado. Entendí que quien lo hizo por mí fue Cristo y por esa razón no van mis obras, no va mi intención del bien, ni mis caídas en el mal. No va búsqueda de santidad, no va pecados cometidos por la ley corrupta de tu carne, Romanos 7, no va eso. Entonces, hay una pregunta que se repite en el Messenger, en el de TikTok, y entonces dicen, si yo busco hacer buenas obras porque quiero hacer buenas obras, porque me quiero apartar del mal, yo estaría diciendo que no he creído en Jesús. No entiendo bien esto, yo jamás he dicho eso. Yo nunca he dicho algo así. El fruto de haber creído es obvio. El que creyó de verdad va a querer hacer buenas obras porque el Espíritu Santo lo va a empujar a hacer buenas obras, a querer cambiar, a querer salir de lo que lo esté dañando, pero en paz. Ya estamos en paz, ya sin miedo. ¿Por qué? Porque yo ya no vinculo esa intención y ese empuje del Espíritu Santo a buscar el bien, a madurar, a crecer dentro de la verdad. Y tampoco vinculo ni le tengo miedo a cualquier falla, caída que yo tenga, a cualquier pecado que yo llegara a cometer. No le tengo miedo. ¿Por qué? Porque entendí el consumado es de mi Rey.
entendí que Cristo vino a pagar mi deuda y le quitó todo poder al pecado de condena. Romanos 8. Por esa razón los hijos reales son muy pocos, son extremadamente pocos porque pocos ya están en paz. Están descansando de toda obra, pues el Mesías fue el que hizo la obra para que yo descansara de toda obra. El Mesías vino a morir por mí. Él se dejó matar por mí para librarme de toda responsabilidad que ni siquiera yo iba a lograr, porque no tengo la capacidad. Por eso me vinieron a salvar. Te vienen a salvar, me vienen a salvar porque no tenemos la capacidad. Por eso nos vienen a salvar. La salvación es porque el ser humano está incapacitado. No solo está condenado, sino que va a seguir incapacitado. Por eso es por la fe. Por eso es el amor más grande que existe. Entonces, ya cuando el ser humano se convierte en un hijo de Dios, por la fe absoluta en que Jesucristo ya lo hizo, ya no hay nada más que hacer, ahí es donde viene Dios Padre y dice, ahora que son mis hijos, quiero que entiendan que ustedes siguen en las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21, Romanos 7, Romanos 6. Entonces, quiero que entiendan que porque Cristo ya lo hizo, no significa que porque ya la gracia está plena y ya nada los va a condenar, comiencen a pecar para que la gracia abunde. Por eso dice el Padre en Romanos 6, que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Recuerden lo dañino que es el pecado, como lo que se puede constituir un vicio. Recuerden eso siempre. Entiendan que yo los quiero en un estado sobrio, que el tiempo es malo, su lucha no es contra sangre y carne. Entonces, en esos aspectos, yo les digo, absténganse del mal, busquen apartarse. Pero ahí le está hablando ya a un hijo que ya no le tiene miedo al pecado, porque el pecado ya murió hace 2000 años. Ya no hay nada de condena, un ente muerto no te puede volver a condenar. Por esa razón, toda persona que se pierda va a ser porque nunca creyó de verdad que Jesús ya lo había salvado del infierno y del lago de fuego debido a la condena eterna por sus pecados. O sea, cuando estén delante de Dios, ellos se van a dar cuenta que era así como lo estábamos explicando. Y Dios les va a decir, es que vos nunca le creíste de verdad a mi hijo que ya te había salvado. Te quedaste dando golpes contra la religión, contradiciendo, es que este versículo dice esto, esto dice esto, y por qué dice esto, ay, no entiendo, ay, no, es muy complicado, mejor me quedo acá, por no ser valiente, por quedarte en cobardía, por no querer creerle de verdad a Cristo Jesús de que ya lo había hecho por ti para que descansara, ya no tuvieras miedo. En el amor no hay temor. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre va a hacer una labor de madurez. Por eso es que los hijos tenemos que leer la Biblia. Es fundamental leer la Biblia. Ya con el Espíritu Santo en nosotros, el entendimiento de la Biblia ya es pleno, amplificado. Ya que entendiendo lo que es el Evangelio, que ya Cristo ya lo hizo, tenemos que leer la Biblia para estar fuertes en lo que dice la Biblia, ya que mucha gente quiere armar su propia doctrina. Y algunas son muy sutiles, aún diciendo que ya Jesús lo hizo todo, son muy sutiles y son muy peligrosas para lo que realmente Dios Padre quiere hacer en la vida de la persona. Por eso hay que leer la Biblia. Hay que buscar siempre la amplificación del conocimiento. Entonces ahí vos vas viendo que el camino del bien en la vida nunca ha quedado anulado. La ley es eterna, moralmente es eterna. La demanda de la ley judicial, eso fue ya saldado por Cristo. Ese es el regalo. La vida eterna es el regalo que ya Jesús cumplió. Él cumplió la ley, nosotros la cumplimos por creer en Él. Y ahí entramos en su paz. En esta cuenta te explico el Evangelio de Salvación, la vida eterna, la información más importante que existe. No existe información más importante que esta. Bendiciones.